Bueno, aquí estamos en el depósito de Guaraní Envíos, en compañía de la señora María Cristina, y ella nos quiere informar un poquitito de la situación, de lo que está pasando ahora mismo, para que la gente, la colectividad paraguaya aquí en Málaga pueda saber un poquito y enterarse de lo que está pasando. Señora María Cristina, ¿usted nos puede comentar más o menos de lo que está pasando ahora mismo? La gente está viniendo a buscar sus cajas. Vamos a empezar un poquitito lo que es aquí en el depósito. ¿Nos puede contar un poquitito, por favor, señora? Bueno, aquí en el depósito es lo siguiente, ¿verdad? Que lastimosamente que este compatriota nuestro tuvo su desgracia, ¿verdad? Y a la quiebra, ¿verdad? Y que yo sentí con ellos que nos han recurrido pronto a los compatriotas también para poder resolver. Y yo quiero que la gente se tranquilice, que aquí estamos. Yo me estoy ofreciendo voluntariamente aquí, llamando a la gente para que pueda y puedan recoger sus cosas y entonces y así para poder también sacar ya esta agonía, tanto de la gente que tiene sus cosas, tanto como esta gente que fueron también. Estamos todos perjudicados, tanto como la empresa como nosotras, ¿verdad? Confiamos en ellos, ¿verdad? Pero llegó un momento de que ellos tuvieron este problema, ¿verdad? Ellos... ¿Con qué documentos pueden venir a buscar sus pertenencias aquí en el depósito? Y traen su recibo, su resguardo, y entonces se le busca la caja, ¿verdad? Y aquí están dos empresas, ¿verdad? Que están ofreciendo su servicio, ¿verdad? Y entonces tiene la opción de ellos de elegir, de ellos mismos de ir a buscar y recoger sus cajas, ¿verdad? Y en caso de que no esté aquí las cajas, ¿en dónde tendría que ir entonces? En todo caso tendría que estar en Paraguay. Entonces, en el Paraguay yo tengo entendido que ya 3 contenedores ha llegado, ¿verdad? Y ahora el señor Domingo me va a proveer unos documentos porque yo ya me puse en campaña para tranquilizar a la gente de que ya llegó los contenedores allá, porque hay mucha habladuría que no llegó, que esto y aquello. Entonces yo, como tengo una persona fiable de quien valerme, ¿verdad? Y entonces para tranquilizarme a mí misma, ¿verdad? Y para tranquilizar a mi compatriota he pedido ese favor y me han confirmado que hay 2 contenedores ya, ¿verdad? Y hoy me va a facilitar los documentos de eso también para demostrar a la gente, porque tenemos una reunión el domingo en la asociación para las 7:30, entonces para que la gente pueda reunirse ahí, saber en qué forma se puede solucionar esto, y la asociación también, tengo entendido que también está echando una manito también a esto. ¿Hasta cuándo se puede venir a retirar las cajas aquí? Y yo tengo entendido que hasta el domingo se puede, porque el lunes creo que ya se va a presentar. Hasta este domingo. O sea que el lunes ya no se puede venir a buscar. Y ya creo que no, eso ya hay que, el señor Domingo eso puede confirmar, ¿verdad? Eso sí, hasta esa fecha. Pero yo le pido a la gente que se movilice, que se preocupe por sus pertenencias, ¿verdad? Porque una vez presentada ya no se puede retirar nada. En todo caso, entonces lo que van a presentar, ¿quién es? ¿El ayuntamiento van a venir a presentar? Yo tengo entendido que la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, que ha venido hoy, esta mañana, y entonces ya... ¿Y entonces en ese caso hay que ir en la Junta de Andalucía para reclamar? Yo en ese punto no puedo dar mi opinión porque no tengo conocimiento de eso. Yo solamente estoy colaborando aquí con ellos, ¿verdad? Tanto con mis compatriotas y tanto con la persona perjudicada, ¿verdad? Porque conmigo ellos tuvieron muchos años de buen servicio y entonces me dio mucho pena. Y le estoy dando una manito, ¿verdad? Llamando a la gente y tratando de buscar las cajas y de llamarle, y si le gusta el servicio que yo le ofrezco, o sea que yo le pongo a conocimiento que hay 2 servicios aquí que están haciendo esos trabajos, ¿verdad? Y espero que la gente se entere por intermedio de esta comunicación, entonces que se acerque y llame, ¿verdad? Y puedan... Yo tengo en WhatsApp y entonces soy la señora María Cristina, que me pueden ubicar ahí, entonces para poder echarle una manito. ¿A qué número le podemos ubicar? Al 602-0502-56, para echarle una manita a esta gente. Y que no nos enojemos, que siempre nos toca una piedra que tropezar en la vida.